Bueno, buenos días. El título de la presentación es Price Prediction of Airbnb Listings in Montevideo, Uruguay, a Machine Learning Approach Using Amenities and Attributes. Este trabajo estaba originalmente planteado, este proyecto estaba originalmente planteado para ser realizado con Matías Burel. Estos análisis los hice solo y es posible que él se una más adelante, en un futuro cercano. Bueno, a ver. ¿Por qué realizar este estudio? Para ver qué elementos, atributos, por ejemplo, atributos de propiedades de Airbnb, la cantidad de habitaciones, el número de baños, el número de reviews, el número de fotos y amenidades, sobre lo cual me voy a explayar más adelante, influyen en los precios de los anuncios y propiedades en Airbnb Montevideo. De esos, ¿cuáles son los atributos y amenidades que influyeron de manera más preponderante en los precios de las propiedades? E incorporar las amenidades de las propiedades en el análisis. Cabe destacar de que hay poca investigación empírica acerca de cómo las amenidades afectan el precio de los anuncios en Airbnb. Entonces, tengo un problema, bueno, ahí quedó bien. Entonces, al incorporar las amenidades al análisis, bueno, se opta por una aproximación de Machine Learning que pueda captar la importancia de cada amenidad. Como sabemos, los modelos lineales son buenos desde el punto de vista explicativo, pero tienen problemas a la hora de predecir. Y los modelos de Machine Learning, un poco hay un trade-off de que tienen buena capacidad predictiva, pero son poco interpretables. En este caso, bien importante, se utiliza una técnica de Machine Learning que se llama Explainable Boosted Machines, sobre la cual también voy a hablar más adelante, que ofrece un buen compromiso entre predicción e interpretabilidad. Sí, pero se me trancó. ¿Cómo? Ah, acá. Oh. Bueno, el objetivo del estudio es indagar. Ahí sí. Ahí va. El objetivo del estudio es indagar acerca de cómo los atributos del anuncio que les comentaba antes y las amenidades influyen en el precio final de las propiedades en Airbnb Montevideo. Y acá, sobre los precios, o sea, se utilizan los precios promedio de 3.300 propiedades en el periodo que va de diciembre de 2017 a noviembre de 2018. Estos precios tuvimos que consultar a AirDNA, que es el proveedor de datos, o sea, qué exactamente significaba la columna de precios que había en la base de datos, en el CSV. Y bueno, básicamente es un promedio del precio en ese periodo de tiempo. Digo, no, ni más ni menos que eso. Y el análisis lo hacemos mediante técnicas de Machine Learning. Bueno, y para eso vamos a comparar tres técnicas de Machine Learning para el número de propiedades, que son mínimos cuadrados ordinarios, que es como una suerte de benchmark o línea base. Después Random Forest, que es un modelo tradicional más del estilo caja negra de Machine Learning, y los Explainable Boosted Machines, que son de la familia de los Generalized Additive Models y que son casi tan buenos o un poco más buenos, un poco mejores, perdón, que los modelos de caja negra, de acuerdo a De Cross y Davis. Entonces ahora pasemos a la revisión de la literatura. Bueno, la literatura sobre la investigación empírica de los determinantes de los precios en Airbnb corre por dos avenidas de investigación. O sea, esto es totalmente intercambiable una con la otra. Hay una primera que es de Machine Learning, donde realmente donde se usan técnicas de Machine Learning y donde también vemos que a veces se tiende a agregar, o sea, a ir agregando modelos de forma de ver cuál es el que predice mejor, pero se vuelven artículos muy metodológicos que después no tienen una parte tan interpretativa de resultados tan fuerte. Este tipo de artículos suelen aparecer
en revistas en conferencias como la de la IEEE, y Journals de Computer Science, etc. Está ese paper de Chattopadhyay y Mitra, que me voy a referir más adelante, que están en el International Journal of Tourism Research, o Tourism Management. Y después hay estudios que utilizan modelos de precios hedónicos tradicionales, ¿sí? Que, o sea, algo bien conocido por los economistas, o modelos de regresión múltiple variados, para encontrar los determinantes de los precios. Y bueno, medio por casualidad, se dio con un paper que es este paper de Cross y Davis, que se llama Interpretable Prediction of Goals in Soccer, que lo que busca es generar un modelo para poder predecir la probabilidad de anotar un gol, y que lo hace de forma relativamente, lo busca hacer de forma interpretable, lo buscan hacer de forma interpretable, y que tiene los Explainable Boosting Machines, que los definen como cajas de vidrio en vez de cajas negras, o sea, que son más interpretables, que los resultados dicen más que un modelo de Machine Learning más tradicional. De ahí se tomó el modelo de Explainable Boosting Machines para el análisis. Entonces, la literatura sobre amenidades, está este paper que le mencionaba de Chattopadhyay y Mitra, que está en el International Journal of Hospitality Management, y que estudia la importancia de las variables que afectan la fijación de precios utilizando 6 atributos y 137 amenidades. Esto lo hacen para 11 ciudades de Estados Unidos, y las técnicas que comparan son mínimos cuadrados ordinarios, random forest y decision tree. Sin embargo, no consideran la ubicación de las propiedades en el análisis. Y bueno, este es un paper interesante, que está publicado en una revista de turismo. Después, también de literatura sobre amenidades. Bueno, esto es un poco engorroso, lo voy a leer medio literal, pero Tafese y Tariq cuantifican la contribución de 153 amenidades en la experiencia del huésped para 4.865 propiedades en Denver, Colorado. Organizan las amenidades en 12 categorías comprensivas y mutuamente excluyentes. Luego investigan la contribución de la categoría en la experiencia del anfitrión, o sea, acá como lo importante es en qué contribuye en las amenidades a la experiencia del huésped, no del anfitrión. Está mal. El estudio provee un marco sistemático para categorizar las amenidades en Airbnb y brinda evidencia empírica sobre su contribución a la experiencia del huésped. Bueno, las bases de datos con las que se cuenta. Hay 2 bases de datos. La que usamos en el estudio es Property Extended Match, ese es el nombre que le dio AirDNA, y tiene 5.712 propiedades de Montevideo que fueron listadas en Airbnb en un periodo más amplio que el que les mencionaba anteriormente, que es de agosto de 2015 a noviembre de 2018. Los datos fueron provistos por AirDNA, que bueno, como capaz que muchos ya saben, es un proveedor de datos de Airbnb bastante conocido. Y bueno, después, esta base tiene aproximadamente 450 amenidades, de acuerdo al scrapping de AirDNA, que no es perfecto, pero bueno, hay unas 450 más o menos, un cálculo estimado, grosero. ¿Qué son las amenidades? Bueno, las amenidades son instalaciones, servicios o artículos ofrecidos a los huéspedes para aumentar el atractivo de una propiedad, mejorar la experiencia que tenemos en la residencia y fomentar la lealtad. Ahí, por ejemplo, puse como ejemplos un aire acondicionado, un estacionamiento que puede ser pago, por ejemplo, y una bañera. ¿Sí? A su vez, dada la heterogeneidad de la demanda, y que los huéspedes buscan residencias que tengan amenidades, es que los anfitriones ofrecen amenidades, una variedad amplia de amenidades, una variedad importante de amenidades. Después hay otra base de datos, que es la segunda, que es la que más adelante me voy a referir más en detalle, pero que tiene, es esta Property Monthly Match, que todavía no se ha explotado, que tiene movimientos por cada mes de agosto de 2015 a noviembre de 2018,
para cada propiedad. Entonces, bueno, esa base de datos, o sea, está más desagregada en cuanto a cuál es el valor del precio para cada mes. La primera que se usó para análisis de datos tiene un único precio promedio, eso que se expliqué. Bueno, los datos. 8 atributos del anuncio, que son el tipo de anuncios, es una casa o apartamento entero, una habitación privada, que básicamente es una habitación con una habitación que está en una casa bueno, que puede tener una llave para cerrar o no, pero que es compartida con otra persona, y la habitación compartida, que es compartida con otras personas que se alojan en el lugar. El número de reviews, el número de habitaciones, el número de baños, la cantidad máxima de huéspedes que se pueden alojar en la propiedad, en la residencia, en la propiedad, el número de fotos, si tiene el Instabook habilitado, que quiere decir de que al ingresar a la página de Airbnb no hay que esperar a que el anfitrión responda, sino que uno mismo puede hacer la reserva instantáneamente, y la distancia Boulevard España y la Rambla República del Perú. 73 amenidades que estaban presentes en al menos el 1% de las propiedades, viendo las frecuencias relativas de cada amenidad. Las que estaban en más del 1% son 73. Y un punto estratégico de Montevideo, que es Boulevard España y la Rambla República del Perú. Acá hay un mapa que no sé si se ve muy bien, la verdad que acá en el salón creo que no, pero en el Zoom sí se ve bien, que muestra la densidad de Airbnb, de propiedades de anuncios de Airbnb. La verdad que no me acuerdo el pedido, pero no sé si es todo, pero... y vemos que hay zonas donde está bastante claro, como Pocitos, Punta Carretas, Cordón y el centro, Ciudad Vieja. Entonces, la mayoría de los artículos que utilizan precios hedónicos eligen un punto como puede ser la Puerta del Sol en ciudades que son mediterráneas, en Madrid o no sé, o la Plaza de Viena, la Plaza Central de Viena. Y bueno, Montevideo es un poco más complicado porque si ven el mapa, como que no hay un punto central, tampoco tendría por qué haberlo, un único, pero bueno, es costumbre tomar uno y bueno, en este caso se tomó el de Boulevard España y la Rambla República del Perú. La preparación de los datos, bueno, insumió más o menos un mes o un mes y algo, porque la información de amenidades estaba en una única columna del CSV. Entonces eso hizo que algunas columnas estaban repetidas, entonces hubo que condensarlas. Por ejemplo, aire acondicionado o Wi-Fi, o sea, estaba el scrapping, hacía que hubiera varias columnas separadas, que era lo mismo, y hubo que hacer eso en el análisis de datos. Bueno, después asignar un 1 si la propiedad tenía una amenidad y un 0 si no la poseía, y codificar algunas variables, otras variables como numeric, para análisis de datos. Bueno, en los métodos está comparar el desempeño de estas tres técnicas que les mencionaba para 3.330 propiedades. Hay una diferencia entre las 5.712 que les mencionaba hoy, que se basa en que hay datos faltantes. ¿Y por qué hay datos faltantes? Un poco por esa interacción entre las dos bases de datos o los dos sheets o los dos CSV, que, o sea, algunas propiedades ingresan al mercado y salen, o sea, salieron antes de diciembre de 2017 o no estuvieron activas durante todo el periodo. Entonces, ahí, bueno, hay una cuestión de bastantes datos faltantes respecto del total, ¿tá? Que, digo, no afecta el análisis en sí porque hay 3.300 propiedades, pero bueno, es un poco, llamó un poco la atención que faltaran esas. Y después también, bueno, no me acuerdo si es. Ah, bueno, que R se lleva bastante mal, a veces, o sea, por lo menos el paquete de la librería de Random Forest, la librería de Explainable Boosting Machines, se llevan bastante mal con los datos faltantes, entonces hubo que eliminar todo. La variable dependiente es el precio promedio de las 3.300 propiedades en el periodo de diciembre de 2017 noviembre de 2018. Las variables independientes ya las comenté, los 8 atributos del anuncio, el tipo de anuncio, número de reviews, número de habitaciones, número de baños, cantidad máxima de huéspedes,
número de fotos y si el Instabook estaba habilitado. Después la distancia, Boulevard España y la Rambla República del Perú. Las 73 amenidades y bueno, todos los análisis fueron realizados utilizando el programa R. Después, para realizar el análisis, se determinó una muestra de testeo, y una muestra de entrenamiento y una muestra de testeo. El 80% de las propiedades estaban en la muestra de entrenamiento y el 20% en la muestra de testeo. Eso para los 3 modelos. Bueno, y yendo a los resultados, acá vemos la comparación del desempeño de los 3 modelos. Como es un poco esperable, mínimos cuadrados ordinarios fue el que tuvo la mayor raíz del error cuadrático medio y el mayor error absoluto medio. Después Random Forest es el que tiene la raíz del error cuadrático medio más baja. Y Explainer de 48,90. Y Explainer Boosting Machines es el que tiene el error absoluto medio más bajo, de 17,62. Entonces, he leído de que el error absoluto medio, el mean absolute error, es considerado como más interpretable que la raíz del error cuadrático medio o el error cuadrático medio. Lo cual podría ser un dato interesante. Entonces, acá se me fue. Cuando vemos la importancia de las variables en el modelo de Explainable Boosting Machines, vemos que el tipo de anuncio es con holgura la variable que tiene el score de importancia más alto. Si bien esto no es lineal, o sea, los valores no están ordenados en forma lineal, ordenados no, sino mejor dicho, no guardan una relación lineal, el tipo de anuncio es el que más importa. Después la cantidad máxima de huéspedes, el número de dormitorios y el aire acondicionado. La distancia, aparentemente hay como un threshold o una línea de 0,01, como que corta, entonces la distancia está ahí en el borde de lo que sería adecuado incluir. Y después está ascensor, calefacción, número de reviews, número de baños y número de fotos. Si nos fijamos entre ascensor y calefacción y aire acondicionado, que son amenidades, vemos que suma más o menos el 0,02. Acá podemos ver el gráfico de cómo se distribuyen. Como ven, o sea, por lo menos el reflejo de la importancia, el listing type, o sea, el tipo de anuncio, es como lo que más explica. Así que bueno. Y luego tenemos el Random Forest. O sea, ponemos el Explainable Boosting Machine primero porque es más interpretable. Y el Random Forest segundo porque, bueno, es un modelo a veces que está en el extremo más interpretable de los de caja negra. Si acá vemos lo que vemos, la medida que utilizamos para ver la importancia de variables y el incremento del error cuadrático medio. Y entonces ahí las variables son el tipo de anuncio, el número de fotos, el detector de monóxido de carbono, que es un resultado raro, que realmente no se le encuentra una explicación muy sencilla, más allá de que pueda ser que esté en los edificios. La calefacción, el número de dormitorios. Y acá sí, la verdad que leyendo no encontré como decir por dónde cortar, hasta dónde llegar a que una variable explica. Después el aire acondicionado, la distancia a la Rambla de la República del Perú y Boulevard España, la cantidad máxima de huéspedes, el ascensor y el jacuzzi. Acá está la gráfica, acá como que, bueno, parece como que todo estuviera un poco más distribuido más homogéneamente en términos de importancia de variables. Bueno, yendo a las conclusiones. El presente estudio intenta predecir los precios de las propiedades en Airbnb Montevideo, bueno, utilizando 73 amenidades, 8 atributos de los anuncios y la distancia a un punto central o estratégico o conveniente de la ciudad,
como valores independientes. El análisis se realiza comparando los modelos que les mencioné. Los resultados del análisis de datos muestran un desempeño de los modelos relativamente mixto, como vimos, el error cuadrático medio y el error absoluto medio. Random Forest es mejor en uno, el Explainable Boosted Machines es mejor en otro. El modelo con la menor raíz del error cuadrático medio es el Random Forest, seguido por mínimos cuadrados ordinarios. Esto no me acuerdo si está bien, pero puede ser que haya un error. El modelo de Explainable Boosted Machines tiene el error absoluto medio más bajo, seguido por el Random Forest, y según Robeson y Wilmot, el error absoluto medio es más interpretable que la raíz del error cuadrático medio y el error cuadrático medio. Entonces, un elemento clave es la importancia de las variables del modelo de EBM, que son más interpretables por diseño y que proveen, bueno, una interpretación más clara, y el modelo de Explainable Boosted Machines también es el que tiene el error absoluto medio más bajo. Para resumir, el modelo de Explainable Boosted Machines tiene las siguientes variables que mejor explican los precios: el tipo de alojamiento, casa, apartamento entero, habitación privada, habitación compartida, el número máximo de huéspedes, la cantidad de dormitorios, el aire acondicionado y la distancia en la intersección de las avenidas Boulevard España y Rambla República del Perú. Yendo al resultado de Random Forest, bueno, también, o sea, el tipo de alojamiento, el número de fotos, el detector de monóxido de carbono, la calefacción, el número de dormitorios, el aire acondicionado y la ¿Qué pasa, tío? distancia. Aquí echando un ratico. Un elemento común a ambos Oye, modelos necesito, es que el tío, la tipo de anuncio integración explica de bastante, o las sea, es capacidades el de que más ampliar. explica. He intentado, tipo, yo antes Ah, a meterle mano a eso, tío. Cuanto tenga esta semana, o sea, deja cerrado. Pablo, tenés el sí. micrófono abierto. Bueno, entonces, como decía, Y un después terminado, elemento pues eso, común a de ambos hacer la modelos es que integración el tipo. de los fondos propios, Vamos a mutearlo acá. ¿vale? Venga, sí, está ya todo colgado, solamente falta esas dos pestañas, ¿vale? Venga, te lo digo. Si por favor continúe. Ay, están silenciados, Martín. Oh, te silenciaste. No te escuchamos. No escuchamos lo que pasa, ¿eh? Ya le escribo a Verónica a ver si me escucha. Ok. No me atiende Verónica.
Ahí está. A ver, Martín, habla. Ah, ahora sí, ahora sí. Porque apareció Hola. el recuadro verde. Ahí está, ahí sí. Te escuchamos. Ah, perfecto. Gracias, Vero. Ah. Bueno, entonces, esto es que hay un elemento común que es que el tipo de anuncio es lo que más se explica en ambos modelos. Los anfitriones en Airbnb tienen que estar atentos a la presencia de ciertas amenidades en sus propiedades, como el aire acondicionado a partir del Explainable Boosting Machines y bueno, la calefacción también, por cómo aparece ahí y en el Random Forest, así como darle prioridad a la cantidad máxima de huéspedes y el número de dormitorios. El número de dormitorios, digo, parece obvio, pero digo, obviamente que afecta bastante el precio desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, cualquier esfuerzo por agregar un dormitorio que esté ocioso puede ser, desde el punto de vista cuantitativo, importante. Por más que, como le decía, es obvio que un dormitorio más va a ser más atractiva la propiedad. Sí, sí. Gracias. Bueno, como trabajo a futuro, podríamos plantear realizar un estudio comparativo con otras ciudades. Como vemos, bueno, en los papers, los artículos de Airbnb, hay mucho análisis de profundidad, de encontrar un, una determinada carencia en la literatura o utilizar una técnica nueva. Y también hay como de amplitud, o sea, de agregar muchas ciudades, eso se ve muy frecuente. El trabajo de Chapotay y Mitra hace eso, usa 11 ciudades. Bueno, acá podría ser interesante comparar con alguna otra ciudad. Bueno, Chapotay y Mitra, ellos seguramente compraron una base de datos, consiguieron una base de datos que era común, que tenía todas las mismas amenidades. Acá habría que ver cómo se puede comparar amenidades con ciudades, por ejemplo, como Brasil, donde el clima es otro, donde unas estaciones están marcadas. Considerar distintos puntos de Montevideo, por ejemplo, por barrios importantes, definir barrios como Positos, Punta Carretas, Cordón y Ciudad Vieja y el centro, por lo que vimos en el mapa, y determinar ahí puntos, eso podría ser algo interesante hacer, y ver el vecino más cercano. O sea, si estoy en Boulevard Artigas y Boulevard España, estoy más cerca del centro de Cordón, más cerca del centro de Positos, más cerca del centro de Punta Carretas. Y después, muy importante, es en la medida bueno, que después alguien más se incorpore, o que Matías que se incorpore, utilizar la base de datos de precios de RDNA para poder ver los precios de manera no única, sino usar precios en distintos momentos del año, donde habrá que tener en cuenta cuestiones como estacionalidad y cuestiones así que son bien marcadas. Sí, bastante marcadas acá en Uruguay. Y bueno, después, como limitaciones, no se pudieron usar un par de variables por datos faltantes, que son el superhost, que tenía muchos casos faltantes, o sea, muchos datos faltantes, y después todo lo que es review rating no estaba en la base de datos de RDNA, o sea, no había ningún valor. Y incluso estaba desagregado Communication Review, o sea, estaba desagregado por muchos factores, pero no se pudo usar. Así que bueno, eso sería todo y bueno, quedo abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias. No sé si hay una pregunta en Zoom. Creo que hay algunos comentarios también. Ahí levantó la mano Omar, Ah. de Guanajuato. Ay, Miriam. Sí, adelante, Omar. Gracias, Martín. Muy interesante la presentación. La verdad, tú sabes que toda la parte del Airbnb pues ha sido una
competencia muy fuerte ya en todos los destinos turísticos. Y pues bueno, yo aquí la verdad es que me queda muy claro que fue un análisis de los diferentes amenidades que presentan los anfitriones de Airbnb de la plataforma, y que en realidad, pues bueno, hoy se han estado organizando bastante bien. Acá en Guanajuato ya hay una asociación de Airbnb, como la Asociación de Hoteles y Moteles, y entonces ellos están trabajando precisamente en este tema. Y algo que veo en los anuncios ahora de las OTAs es el tema de los metros cuadrados que tienen las habitaciones, que es un factor también, hay una variable importante que se podría también analizar, porque hoy los hoteleros también están buscando que sus habitaciones tengan ciertas dimensiones para que sean atractivas para los turistas, y tratando de ver esa parte de los Airbnb, en cuestión de que los Airbnb pues tienen pues todas las partes de servicios, la parte de limpieza también, la parte de habitaciones independientes, pero también pues de casas pues, o departamentos establecidos, ¿no? Entonces hoy una variable que veo en las OTAs es los metros de construcción de las habitaciones. De hecho, hay hoteleros que están tratando de cambiar sus habitaciones estándar y juntar 2 habitaciones para hacer esta parte del proceso. Pero la verdad muy interesante, Martín, te agradezco muchísimo y muy buena Muchas ponencia. gracias, Omar. Gracias. Muchas gracias, Omar. Sí, yo no sé, a ver, a propósito de lo que vos decís, sí, como que una cosa que también podría ir dentro de las limitaciones es que todavía no pudimos correr las correlaciones entre las variables. Ah, dale. Porque quería ver, a propósito de lo que vos decías de los metros cuadrados de Guanajuato, que por más que, bueno, como que parecería intuitivo que el tamaño, sí. ¿Y por El qué no? tamaño, a ver si en el Random Forest creo que da, si no es en el Random Forest. No, el Random Forest no es. Ah, sí, que, o sea, fíjate acá lo que vos decías de Guanajuato, ¿no? Bueno, que estaban prestando atención a las amenidades y al tamaño. Fíjate que después del tipo de anuncio viene la cantidad máxima de huéspedes, que está correlacionada como con la superficie de la propiedad. Así que bueno, eso, importante, sin duda. Muchas gracias por el comentario. Miriam, Sí, gracias. buenos A mí, días, buenas sí, tardes. hola, ¿cómo estás? A mí todo lo ¿Cómo que es estás? utilizar, bien, utilizar otros métodos que no sean econométricos siempre me llama la atención y me parece muy interesante lo que estudié, lo que presentaste. De todas maneras, te quisiera hacer 2 comentarios. Está el papel que escribimos con Martín y mi colega Blaise Larpin sobre los atributos de Airbnb, que vos tuviste la gentileza de citar. Y me Sí, parece que acá el problema es que el tipo de anuncio, quiere decir el tipo de propiedad, te canibaliza todas las explicaciones, porque es evidente ajá. que tener una casa, alquilar una casa completa va a ser mucho más caro que estar en una habitación simple o estar en una habitación complicada. Entonces, eso te canibaliza todo. Ahora, ¿qué pasa? Vos podés tener una habitación, que es una habitación solamente en una casa, pero que esté en un lugar, no sé, en la Piazza San Marcos, qué sé yo, y entonces ahí ya cuesta una fortuna, ¿me entendés? Yo lo que trataría de hacer es tratar de clasificar, claro que hay un problema de cantidad de masa de datos, ¿no es cierto? Ahora, esta es una pregunta sobre los datos. Vos tenés los datos, tenés los datos anuales, vos tenés el número de listing y después sabés cuál fue la performance durante cada año, ¿no es cierto? Con todas las amenities, todas las variables, o las tenés por mes. ¿Cómo son tus No, o datos? sea, es una única, imagínate una única hoja de cálculo de Excel que lo que te dice es qué amenidades tiene la propiedad y el precio de ese promedio de noviembre de 2000, creo que es diciembre de Vos lo 2017 a haces con noviembre el de precio. 2018. No, no tenés, son los datos de la oferta, no tenés los datos de la demanda.
No sabés cuánto Datos de la tiempo. demanda hay también, No, pero está bien. pero En tu todavía no trabajo, pude utilizar. en tu trabajo, no, yo hablo de los que vos utilizaste. Yo Ah, conozco bien Airbnb porque casi hace 18 años que les compramos, desde que estuvieron le compramos nosotros los datos. Así que vos tenés la descripción de las propiedades por esos años. ¿Está bien? Es eso. Entonces, mira, sí, nosotros lo que encontramos con Martín fue que la importancia de las amenidades cambia según que el objeto sea de lujo o no. Entonces, por eso utilizamos una regresión cuantil. Posiblemente lo que claro, sería interesante, yo no sé si habrá suficientemente observaciones, pero ver lo que pasa en la mitad del medio, entre Q1 y Q3, en ese 50% de la población. A ver si el tipo de anuncio se te borra un poco, porque eso te está canibalizando todo. Y es evidente que si sí, vas, sí. una casa va a ser, ¿entendés? Esa es una de las cosas. Nosotros vimos estoy leyendo acá la conclusión, que la distancia, por ejemplo, no era importante. Si no se trataba de distancia al esquí, a la situación de esquí o a la ciudad vieja. Y que Ajá. los amenities cuando eran de lujo o penthouse, aumentaban entre 20 y 70% el precio dependiendo de la locación. Yo te invito a leer nuestro papel y posiblemente ver si lo podés corroborar o no, o estamos equivocados. Pero yo Sí, sí, empezaría. yo muchas gracias, Miriam. Lo descargué y lo estuve bichando. No puedo decir que lo leí entero, pero más o menos vi de qué iba. Creo que ¿es el que es el del sector rural de Suiza? Sí, 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 lo estuve viendo. era Lo que vos decís me parece que es totalmente. Sí, dale a vos. era la oposición entre rural y de regiones urbanas. Sí, lo que vos decís, una cosa para simplemente no, o sea, para contestar tu pregunta, o tu comentario, tu issue, me parece importante, capaz como quitar el tipo de anuncio y correr todo de nuevo, probablemente aparezcan más amenidades, porque sí, o sea, si bien el tipo de anuncio influye en el precio, capaz que, y una cosa que mencioné en las limitaciones, es que no vimos las correlaciones entre las variables. Capaz que la Claro. cantidad máxima de huéspedes, el número de dormitorios, está muy correlacionado con el tipo de anuncio, entonces ahí se estaría generando un problema. Sí, tenés una Hacer eso colinealidad evidente diferente, ahí. ¿cómo? Tenés una colinealidad evidente ahí. Claro, claro, sí, sí. Más Sí, grande es la probablemente el tipo de casa, anuncio se pueda más sacar. grande tenés más cantidad de huéspedes podés aceptar. O sea que el uno y lo otro están muy Claro, relacionados. O si no, porque como esto trabaja la computadora, después hay que analizarlos y todo, posiblemente hacer solamente en tier house, solamente las casas enteras, a claro. ver lo que te da. Sí, sí. Sí, eso me parece un buen criterio porque de alguna forma también los otros como que tienen menos amenidades y unifica lo que vos seleccionás, que son todos Sí, entire homes o apartments. claro, y vos te podés tener conclusiones que van a ser mucho más interesantes, porque decir que favoriza el precio, que sea una casa a una habitación, eso ya se sabe. Pero muy lindo, a Claro. mí me encantan estas cosas hechas con Forest y todo eso. Muchas gracias, muchas, pero muchas gracias. Bueno, gracias Miriam por tu comentario. No, gracias, gracias a vos. Sí. Gracias Martín por la presentación. Sí. Martín, por la presentación. En general, una cosa que me parece que a mí me hubiese servido para seguir y ver el foco es tener más claro cuáles eran tus hipótesis a priori de qué era lo que esperabas encontrar en base a la teoría, para entender si el trabajo es un trabajo que tiene un enfoque netamente metodológico, entonces vos querés comparar
el desempeño de distintas estrategias. ¿Me explico? Porque eso a mí me ayuda a ir siguiendo y tratando de entender el hilo argumental del paper. En particular acá, vos llegas a un resultado que coincido, el tipo de propiedad determina el precio, eso como usuario, nunca trabajé con estos datos, pero como usuario de Airbnb sé que es así. No creo que necesariamente sea una variable que tengas que sacar, sino que tus resultados quedan en función en definitiva es una variable categórica y tus resultados, la interpretación de los coeficientes es en función de esa variable. Pero creo que el foco está puesto en las amenities y ahí es donde creo que estaría bueno elaborar la parte conceptual del argumento para pensar a ver qué hipótesis te podés plantear acerca de las amenities. Y en ese sentido, te comento, comparto que después comparar entre países podría ser difícil, pero vos podrías de alguna manera categorizar las amenities, por ejemplo, utilizando un indicador de complejidad de las amenities, tomando en cuenta la aparición de amenities en publicaciones, ¿sí? De estos índices de complejidad de Hidalgo y Hausman, de ubicuidad y demás, que te permite poner en vez de para cada amenity tener un indicador de complejidad, entonces ver cómo el nivel de complejidad de las amenities te permite explicar el precio, por ejemplo. Para mí eso, desde el punto de vista, repito, no he trabajado con estos datos ni en este campo, pero desde el punto de vista de usuario, no me es obvio la respuesta de cuáles son las amenities más complejas, ni cuáles son las que explican mejor el precio. ¿Me explico? Creo que por ahí puede haber desde el punto de vista de la elaboración del argumento algo que te permita decir más cosas que no sean estas, ¿sí? Más dormitorios, más precio, si es casa sola, más precio y demás. Creo que el foco en las amenities es súper interesante e incluso con esa misma estrategia vos podrías tener la complejidad de cada amenity, pero además podrías definir la complejidad como un indicador de nivel de valor de cada propiedad en base a las amenities que tiene. Creo que ese juego te permite dialogar con una literatura bastante extensa y formular unas hipótesis en esa línea. Bueno, gracias, Sergio. Hipótesis como tales no hay. O sea, lo que está planteado como objetivo general es comparar el desempeño de los tres modelos, teniendo en cuenta que uno es interpretable, es más interpretable que los demás. Sí. Sí. No, es que, o sea, lo que pasa que no... Bueno, es justo esto. Es justo esto, o sea, las variables, o sea, quiere decir que un modelo que es de caja negra te puede dar variables que, por lo que yo entiendo, no son interpretables. O sea, te da como lo que minimiza la predicción respecto de los datos que vos tenés, en base a tu conjunto de entrenamiento y tu conjunto de testeo, pero después las variables que elige, digo, cuando vos vas a explicarle a alguien por qué tiene que priorizar ciertas variables, no sé, te da el detector de monóxido de carbono. En cambio, el Explainable Boosting Machines tiene la propiedad de que esas variables, por diseño, son como más interpretables. Después, respecto a lo de complejidad que me decías, y bueno, y ver eso, ¿no? Era como ver qué amenidades daban. Respecto de lo de la complejidad de las amenities, yo pienso que puede estar bueno, lo podemos charlar después. También es cierto, o sea, eso es cierto que hay, por ejemplo, algunas amenidades, por ejemplo, hay una que es Essentials, que es básicamente que tenga toallas, papel higiénico, no sé, al lado de, por ejemplo, que tenga portero. O sea, entiendo que... Pero bueno, mi único contrapunto a ese argumento es que un poco la potencia o la capacidad de este tipo de modelos es que te permiten utilizar muchas amenidades que en principio vos como no valor, o sea, o el modelo, mejor dicho, no valora
cuál es la que importa más o cuál es la que importa menos, sino que en función de cómo están organizados los datos en la base, encuentra las amenidades que más importan. Pero bueno, gracias por el comentario. Miriam. Sí, yo quería decir que otra cosa que hemos observado acá con Martin Folk, cuando analizamos Airbnb durante el COVID, también estudiamos las amenities y yo te puedo decir que la piscina en una casa, eso salía como primero y absoluto. Si la yo hablo de Suiza, ¿no? Por supuesto, si la casa estaba situada sola en el bosque, ya ganaba cualquier cantidad. Entonces tengo una idea Ajá. ridícula, por ejemplo, comparar los modelos, los datos de veranos con COVID y de veranos con COVID, porque acá la primera parte del COVID fue en el verano julio-junio, ¿me entendés? Y allá en Claro. Uruguay fue enero, febrero. Entonces, si uno pudiera tener el corte por trimestre, y ver cómo se pueden comparar esas cosas, porque es verano, así que uno busca el mismo tipo de casas. Por supuesto, allá en Montevideo o en Punta del Este no hay chalecitos, no hay amón, que son chalecitos pequeños arriba de la montaña, casi sin electricidad. Ahora le ponen células fotovoltaicas. Pero eso se vio. Lo hemos publicado con Martín. El COVID hizo cambiar absolutamente la importancia de las amenities. Mirá. Sí, mire, fíjate acá, la décima variable del random forest es jacuzzi, por ejemplo, que uno puede pensar quién tiene un jacuzzi en Montevideo, digo, puede ser un apartamento de lujo, y quedó. Miriam, yo de todas maneras, yo estoy de acuerdo contigo que sacar, o sea, probar de sacar el tipo de anuncio, eso me parece como muy importante, como mensaje final para llevarme, de sacar el tipo de anuncio y probablemente emerjan más amenidades. Eso me parece importante, porque estaba pensando ahora que el paper de Chapotray y Mitra, ese no usa el tipo de anuncio. Y usarlo lo de casa o apartamento entero. Eso que vos dijiste. Así que muchas gracias. ¿Hola? Lo que podés hacer también es calificar el nivel del precio, si es primer cuartil, segundo en 4, ¿viste? Y poner una dummy variable. Entonces ya es Claro, otra cosa, o sea, porque, sí, perdóname, sí, decime. No, continúa. no, que si no entendía si es las más caras y las más baratas, sacarlas. Bueno, no, sino tratar de poner dummy variables, donde tenés el cuartil superior, el cuartil del medio, el cuartil alto superior y el superior de todos. Y Ajá. entonces, ¿entendés? Ahí los tenés más o menos clasificados, pero en general va a coincidir con el tipo de propiedad. ¿Qué sé yo? Hay que tomarse el tiempo y lanzar varias veces el programa y ver lo que da. Pero está Perfecto. muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Sí. Es nomás saber, vos tenés, tu objetivo era predecir, comparar las técnicas, ¿sí? A modo de después tener una predicción sobre los precios. ¿Sí? Compararlas, vos las comparás usando el error cuadrático medio, el error medio absoluto, ¿sí? Pero buscando cuál tiene mejor capacidad predictiva sobre tu variable son los precios, ¿no? Sí, sí. Bien. Vos acá hiciste el ejercicio y encontrás que, bueno, que las predicciones por los 3 métodos las comparás con esos indicadores, con el error cuadrático medio. Ahora, ¿pudiste ver en algún momento en qué sentido va ese error de predicción? Si tus modelos están prediciendo siempre por debajo, siempre por encima, o a veces por debajo, a veces por encima, como para conocer un poco cómo se comporta la predicción respecto de los precios observados, ¿no? Porque más allá de la medida del error, creo, estuve pensando un rato esto,
creo que no me dice en qué sentido me estoy equivocando. Me estoy equivocando siempre por debajo, siempre por encima, o a veces por debajo o a veces por encima. Eso nomás una pregunta, si por casualidad lo pudiste ver y capaz que conocer ese comportamiento te puede ayudar también a no solo evaluar tu predicción en torno a un indicador, sino también a conocer cómo, en qué sentido va ese error de predicción. Sí. Bueno, gracias Martín. Sí, la verdad que no lo había pensado eso, no se me ocurrió, se puede ver para analizarlo. Pero está, sí, fue una comparación. Sí, no entiendo muy bien en qué cambia o sea, el desvío del error sea para arriba o para abajo. Ujú. Claro. No lo hice, pero se podría hacer, sí, se puede hacer. Claro. Estaba perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gente, me tengo que ir. Gracias por todo. Tengo un otro meeting. Gracias, Miriam. Entonces, un gusto, gracias. Sí. Sí. Por los datos vos podés sacar el tipo de visitante. O sea, por ejemplo, estoy pensando en si es turismo de negocio o turismo de nada, descanso, nada, turismo. No tenés. Lo que te dice es. Porque eso que te está diciendo Miriam, de compararlo, sí, capaz que cambia mucho, pero por lo que yo sabía, la mayoría del turismo en Montevideo es turismo de negocio, que la gente viene a trabajar. Entonces, las cosas, las amenidades que busca, las comodidades, hablando mal y claro, y estoy pensando también en distancia, es en función de eso del trabajo. Entonces, eso por un lado. Por el otro, el dato ese es una explicación del monóxido de carbono, me parece que tiene que ver con un tema de seguridad, que es lo obvio, pero tiene que ver con que vos, si no tenés un tema de la demanda que está buscando un lugar donde no haya habido otro huésped que sea fumador. Eso es, en realidad, me parece que es lo más que el tema de si, no es que sean paranoicos. Eso. Esa es la lectura, me parece, que viene por el lado, ese lado. Y casa en Montevideo con piscina no. Sí, Gastón. O sea, lamentablemente no se puede saber la demanda. O sea, lo que te dice la base es la propiedad. Imagínate tu casa, estuvo alquilada al menos un día este mes o no. Y si se puede sacar el precio promedio. Esa está en la otra base de datos. Claro, sí, acá está el precio promedio que te da RDNA, que lo calculan ellos. No lo calcula uno. Y después sí, lo del detector de monóxido de carbono, sí, tiene algo que ver con los edificios, no sé, algo por ahí. ¿Eh? Sí, yo también. ¿Una pregunta más? ¿Un comentario? Parece que no. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos, creo que es el 2 de julio con el nuevo seminario.